Hola, buenas tardes a todos. Pues nada, en este extraordinario Congreso de la Abogacía Joven Madrileña, como pueden ver ustedes, pues estoy más o menos en Ucrania. No estoy en Ucrania, estoy en el campus de la Universidad Rey Juan Carlos, no les estoy mintiendo a ustedes. En fin, los profesores universitarios tenemos que llegar a todos, esto es como los abogados jóvenes. Los abogados jóvenes tenemos que hacer todo a todas horas y corriendo y llegando a todas partes. Pues aquí yo he pedido perdón a mi querido amigo Antonio Santos, que me perdonara que no le presentara un sitio tan digno como el que tiene él con un buen cuadro detrás. Alberto Reventún ya estaba acostumbrado a esto y vamos a lo importante. En este tercer día de congreso vamos a plantear una conferencia extraordinaria de cómo mitigar la responsabilidad de consejeros y administradores, el aseguramiento de dirección, que ahora pasaré a presentar pues, a nuestro extraordinario ponente, a Antonio Santos. Esta sesión que Antonio va a abordar, vamos a abordar de forma práctica, él va a abordar de forma práctica e introductoria a la situación actual de la responsabilidad de directivos y administradores que encuentran en el día a día y las opciones asegurables que existen y los elementos que se van a abordar en 4 cuestiones que luego Antonio va a desarrollar seguro. Pues la primera, el contexto macroeconómico, los principales riesgos para las empresas, para directivos, para administradores, que es un seguro de D&O, las principales coberturas y soluciones aseguradoras ante la responsabilidad de consejeros y administradores y, por último, los ejemplos prácticos. En esto ayer comentaba en el despacho mi socio de mercantil, Eduardo Ayuela, decía, ¿cómo vas a presentar tú una cosa de mercantil? Pues si tú eres un profesor de Derecho Internacional Público y Derecho de la Unión Europea, digo, efectivamente, por eso vamos a hacer que gente que sabe mucho más que yo hable sobre esto, evidentemente, ¿no? Brevemente, presentar a Antonio, por eso le presento, evidentemente, porque es ex UC3M, ya saben ustedes que lo de la Carlos III somos un poco pero afecta positiva, obviamente. Como exalumno de la Carlos III, pues es un placer además presentar a alguien de la casa. Su trayectoria profesional ha transcurrido ya en 4 casas y Deloitte, ahora ya está como coordinador de siniestros en líneas financieras y programas internacionales de March Rianes. He tenido que preguntarle, esta es la parte financiera de Bank March. Y nada, como actividades extraordinarias, además es árbitro en las competiciones de los MUT, que tan importantes son para muchos estudiantes, que nos ponen a tono a los ahora ya somos formadores o entrenadores de esos MUT. Así que es un placer haberte presentado, es un placer asistir a esta sesión de puro mercantil, de responsabilidad de administradores, que da tanto juego de sí, que tienen enormes derivadas y que seguro que todos vamos a aprender muchísimo en esta sesión contigo. Ahora Alberto Reventún, como siempre, gracias Alberto, gracias a Ángel Alonso, que están siempre al aparato. Nunca me puedo olvidar de ellos, porque estos como los que se olvidan de los cámaras en la televisión. No, aquí no nos podemos olvidar de los que tienen el verdadero mérito. Alberto Reventún y Ángel Alonso son unos fenómenos y junto con el resto de la Junta de Gobierno de AJA, pues estamos encantados de echar una mano y de que estas sesiones del Congreso pues salgan como están saliendo, que son extraordinarias. Así que vamos a tener un momento, Alberto, para las cuestiones de preguntas y luego ya pues Antonio empezará con la sesión. Muchas gracias. Gracias, Gabriel. Nos puedes proponer para los Oscars también en el futuro. Nada, Será la próxima. simplemente será la próxima. Nada, simplemente a todos los asistentes, tenéis a vuestra disposición en la pestaña de documentos información relativa a la agrupación de jóvenes abogados y como queremos que esta sesión sea lo más práctica posible, tenéis también la funcionalidad de preguntas, un pequeño cuadrito de texto que tenéis en el panel de mandos para hacernos llegar las preguntas y nosotros los iremos formulando durante la sesión. Aprovechar a Antonio en el día de hoy, que la verdad es un magnífico experto. Esta sesión esperemos que os guste, que os encante y bienvenidos a todos al Congreso de AJA Madrid. Perfecto, pues muchísimas gracias por las palabras a Gabriel, a Alberto. La verdad es un honor y un privilegio seguir colaborando con AJA y bueno, sobre todo formar a los nuevos abogados y no tan nuevos en una materia que es de verdad de relativa y de especial importancia a día de hoy, como es la responsabilidad de los directivos, más aún cuando estamos en un momento en el cual todos los procedimientos concursales que se van a derivar pues tienen mucho que decir, en este caso las pólizas de D&O, sobre las que voy a hablar y voy a enfocarlas como una solución, un servicio para mitigar el impacto que tiene para los clientes, para los asegurados. Por lo tanto, es muy interesante esta ponencia de cara a que también los abogados
sepan de qué medidas cuentan los clientes para mitigar de nuevo sus pérdidas económicas. Y sin más, pero sí que, volviendo a indicar lo dicho por Alberto, sí que me gustaría que este foro fuera muy dinámico. No pretendo aquí contar mi libro, sino que sea dinámico y que constantemente surjan preguntas, y de hecho me encantaría que estuviera la hora y media que dure este evento contestando preguntas, porque de esa forma se mostrará el interés, ¿no? y que está teniendo, ¿no? Entonces, sin más, los puntos que vamos a tratar, como también ha recogido Gabriel, son por un lado el contexto macroeconómico, es decir, situar cómo están los principales riesgos para las empresas, no solamente en el punto de responsabilidad de directivos, de consejos de administración, sino en el resto de áreas. Asimismo, también poder recoger qué es un seguro de día, ¿no? Es decir, dentro del mapa de riesgos de la situación actual, qué soluciones se plantean en el sector de seguros para mitigar las consecuencias, no solamente económicas, sino legales, que se derivan. Un tercer punto donde trataremos las principales coberturas y exclusiones y problemas que en la práctica surgen para suscribir este tipo de contratos, ¿no? A fin de cuentas es una póliza muy especial, muy jurídica y que hay que conocerla con detalle. Y por último, una serie de casos prácticos que de diversos foros se han podido comentar y son casos prácticos verdaderamente relevantes y que me permitiré formular a la audiencia y que podamos un poco interaccionar. Pero insisto, lo importante es que durante todo el evento realizáis preguntas con el fin de que sea lo más práctico posible y que poco más que estemos casi de forma presencial, aunque este congreso es virtual. Yendo a la parte, yendo a la parte más macro, ¿vale? De la exposición, ¿cuáles son los principales riesgos? Sí que es verdad que estamos a inicio del año 2022, primer trimestre, y siempre para el año vencido, el año 2021, suelo coger el foro Davos, foro que es muy importante de cara a situar los principales riesgos. Pero dado que hemos estado en situación de pandemia, pues el mismo ha tenido que ser pospuesto. Tanto es así que fue pospuesto hasta en una ocasión, hasta verano del año 2021, no se pudo celebrar en la ciudad de Sydney, en Australia, y para el año 2022 ya hay una posible fecha que, si no me equivoco, es sobre el 22 de mayo y que, pues, quien tenga la oportunidad de poder ir, es un foro muy interesante donde los principales empresarios se reúnen para recoger los riesgos. No obstante, ahí podréis ver dos barómetros, dos fuentes, donde recogen cuáles son los principales incidentes, ¿no? Y sí me gustaría empezar en el cuadro de la izquierda, donde podéis, acompañándome en la lectura, ver que entre los 5 principales riesgos, si bien está en inglés, pero es de fácil traducción, podemos encontrar la importancia de los problemas regulatorios y de compliance, así como los problemas financieros, de capital y de liquidez. Esto no tiene otro mayor impacto que los problemas que surgen para el día a día de la compañía y, por ende, para los directivos que tienen una importante responsabilidad al respecto y que, por lo tanto, están muy interesados en poder mitigar o ver cómo transferir su responsabilidad, siempre y cuando, importante, no hablemos de situaciones de dolo, que, como podréis comprender, el dolo no es asegurable. Asimismo, dentro de los principales riesgos y en un enfoque más macroeconómico, es muy importante los daños o el riesgo de la ciberseguridad o la brecha de ciberseguridad ocasionada por los hackers. Pues para muchos expertos sería incluso el principal riesgo a día de hoy y sobre el cual podríamos hablar mucho, pero en este caso nos vamos a centrar en la responsabilidad de directivos, que por supuesto cualquier pregunta que surja al respecto también se puede indicar, pues existen soluciones en el mercado asegurador. De igual forma, tenemos problemas macroeconómicos y geopolíticos, quiero deciros, de la situación actual que estamos viviendo entre Rusia y Ucrania, o Rusia y el mundo, así como problemas de gobernanza empresarial, muy importantes a día de hoy, problemas de fraude, problemas de cambio climático y problemas o reclamaciones que surgen a raíz de lo denominado ESG, ¿no? Todo este componente de diversidad, cambio climático y nuevas reestructuraciones de las compañías, que a fin de cuentas ocasionan un gran impacto a las compañías y, por ende, a su cuenta de resultados. Por lo tanto,
Es importante que tengáis en cuenta este mapa de riesgo porque aunque nos vamos a centrar en dentro de los 5 principales riesgos que salen en la parte de la izquierda, sí que hay un espectro muy amplio. Asimismo, en el barómetro de Allianz del año 2021 podemos ver cómo los principales riesgos de nuevo se encuentran la ciberseguridad, los riesgos pandémicos o la interrupción de negocio, que puede derivarse bien porque la empresa esté en situación de disolución o bien por factores externos, bien sea incendios, cambio climático, la propia pandemia o un ataque de ingeniería social. Yendo a qué es un seguro de D&O, insisto de nuevo en la importancia de que podáis interactuar y me permito que hagáis preguntas. Me gustaría saber, y ahí sí que incido en el turno, ¿qué entendemos por una póliza de D&O? Y permíteme que pasa, pero vuelvo hacia atrás. ¿Qué entendemos por una póliza de D&O? Si alguien en el sector, en el foro, conoce qué tipo de pólizas son estas, si entienden cuál es la responsabilidad que se puede derivar para un directivo y, por tanto, las soluciones que hay al mercado asegurador. Si os parece, unos pequeños segundos. Y, Alberto, si surge alguna pregunta, me la indicas. Si no, por supuesto, no nos esperaremos hasta el infinito, sino que continuaremos. Pero sí me gustaría que expusierais si alguno sabe qué es una póliza de D&O o os ha preguntado alguna vez si existen soluciones para mitigar la responsabilidad. Alberto, no sé si hay alguno. No, animar a los asistentes para hacerlo dinámico, que podéis escribirnos o bien al chat o bien en el cuadrito para decirnos si conocéis algo. Esto, lo único que, bueno, sí, una póliza flexible que vale tanto para pequeños como grandes empresarios. Sí, efectivamente, sí. Esta póliza va enfocada para cualquier tipo de empresa, incluso para el propio colegio de abogados, ¿vale? Hay una póliza que cubriría, ¿no? No solamente nos tenemos que ir a pequeñas y medianas empresas, startups incluso, o grandes empresas del IBEX. Hay soluciones en el mercado. Es verdad que a día de hoy, ¿vale? El mercado está duro, porque duro en el sentido terminológico del seguro de que las primas suben y hay pocas aseguradoras que quieran suscribir el riesgo. En tanto en cuanto ven que el riesgo que hay para los directivos es muy alto, porque hay problemas concursales, problemas reputacionales, problemas de money, de operaciones de compra y venta, donde surgen muchas responsabilidades de accionistas, problemas de diversidad. En el día de ayer hubo grandes ponencias relativas, en este caso, al Día de la Mujer, y a raíz de ahí han surgido un montón de reclamaciones contra los directivos por encontrarse estas personas, estos empleados perjudicados. Y es muy importante tenerlo en cuenta, tener en cuenta el riesgo que existe ahí porque se derivan reclamaciones. Y una buena gerencia de riesgo requiere ver todos los riesgos y no taparse los ojos y decir, no, eso a mí no me va a pasar. Por tanto, sí, hay soluciones para pequeñas empresas, medianas empresas, grandes empresas, incluso el propio colegio de abogados. Hay dos secciones, ¿no? Incluso también los colegios en sentido amplio, colegio de abogados, colegio de economistas. Hay responsabilidades para los directivos, los comités de dirección. Por supuesto, sí. Sí que hay y es recomendable que se tengan. Antonio, mira, Álvaro nos comenta, parece importante valorar que nuestros clientes tengan una póliza D&O. Ahora bien, ¿hay capacidad en el mercado asegurador para este tipo de coberturas? ¿Son demasiado específicas, tal vez? Pues muchas gracias, Álvaro. La verdad es que, como indicaba el mercado, en el largo, se indica que ahora es un mercado duro y las capacidades están reducidas. Ahora bien, las primas aún están muy bajas para el riesgo que cubren. Aquí estamos hablando de casos de prevaricación, corrupción, malversación de caudales, insisto, siempre si no actúa dolo. Es decir, esto no es, los seguros no pretenden potenciar estas actuaciones dolosas, no. Lo que sí, si se actúa con culpa, que no dolo, ¿vale? Sí que habrá cobertura y por lo tanto el mercado sí que lo da. Es verdad que si bien hay compañías españolas importantes como Mapfre que dan estas soluciones, principalmente las compañías que desde el inicio, en el año 1990, cuando empezaron principalmente esas pólizas, son aseguradoras americanas como AIG, Chubb, Hiscox, Liberty, son aseguradoras americanas que ahí sí que es verdad que en este mercado asegurador nos llevan bastante años luz, pues sí que desarrollaron este tipo de coberturas, de soluciones en el mercado para conseguir
mitigar el riesgo. Por supuesto, a cambio de una prima, pero que en los límites para pequeñas empresas, 1, 2, 3 millones, las primas son bastante competitivas y si bien son superiores a años anteriores, se encuentran soluciones. Por supuesto que hay soluciones. Seguimos un poquito más, Antonio, entonces. Perfecto, estupendo. Pues nada, acudimos a qué en este caso es un seguro de D&O, ¿vale? Permitidme que vuelva a la presentación, que se me haya quedado en el turno. Vale, aquí es muy importante, ¿vale? ¿Qué es una póliza de D&O? Para quien no lo entienda, es como una póliza de responsabilidad civil general, pero que cubre a los directivos, ¿vale? Si cualquiera de nosotros miráramos nuestra póliza de RC general que tenemos suscrita para nuestro día a día, nuestro despacho de abogados, que sería una RC profesional, veremos que hay una exclusión para indicar que los socios, los directivos, están excluidos. Claro, la solución es, oye, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Hay una solución? Pues sí. Y el nombre es póliza de D&O, que es Directors and Officers. En la traducción, directivos y administradores podríamos denominarlo, ¿no? Y es diferente a una RC de explotación, que es cobertura básica de una RC general, que cubre los errores profesionales en el ejercicio de tu actividad normal, ¿vale? En el caso de la D&O es la responsabilidad en el ejercicio de tu función de dirección, por lo tanto cambia un poco el enfoque, al igual que es diferente de la RC profesional. La RC profesional de un abogado, de un economista, de un arquitecto cubre lo que vendría a ser su RC general, pero nunca cubriría responsabilidades, reclamaciones que le interpongan en actuaciones, en actividades de dirección de su empresa. Por lo tanto, es importante que se conozca esta póliza, que sí que es verdad, y de hecho los jueces cada vez la invocan más, las llaman al pleito para que se persone la aseguradora si es que hubiera, y la verdad que dentro de los clientes cada vez son más conocidos, puesto que es un riesgo muy, muy importante, más aún en la situación concursal en la que nos encontramos. Asimismo, debemos indicar que este tipo de póliza, de contrato entre un cliente, la empresa y la aseguradora, es un contrato en el cual el tomador es la persona jurídica, pero a quien estás cubriendo es a los directivos. Se está cubriendo el patrimonio de sus directivos y por ende de sus familias, en el caso de que estuvieran en regímenes gananciales, puesto que si hay una demanda de prevaricación, corrupción, malversación, se está afectando al patrimonio de esas personas. Por lo tanto, riesgo muy importante. Asimismo, hay una ventaja. Al ser una póliza cuyo tomador es la persona jurídica, quien se desgrava este impuesto es la persona jurídica, por lo tanto al directivo le interesa. Tanto es así que ya hay una tendencia internacional en España, poco a poco ya está llegando, de que en este movimiento de personas de consejo a consejo de administración, entre las condiciones de su contratación está tener este tipo de pólizas, en tanto en cuanto es una cobertura que paga la sociedad y de la cual él se beneficia. Por lo tanto, muy importante. ¿Quiénes se entienden que están cubiertos? No está cubierto cualquier persona, está cubierto unas personas muy en concretas. En este caso, y se indica en el párrafo 3, ese administrador de hecho. El administrador de facto pudiera también llegar a estar cubierto, pero habría que demostrarlo, ¿vale? Ahí, por lo tanto, nos complicamos, hay que fundamentarlo. Asimismo, la persona física representante del administrador persona jurídica, y no el menos inquietante supuesto de las personas con facultades de alta dirección en sociedades que no tengan delegadas las facultades. Y aquí es muy importante esto, puesto que en la práctica nos encontramos muchas veces con directivos que tienen ese cargo, pero que no son entendidos bajo la póliza. Y ahí sí que animo a que me podáis hacer cuantas preguntas surjan, porque por ahí podríamos tener un debate bastante intenso, incluso de horas, ¿vale? Aquí, importante, se cubren los directivos, pero personas que hagan funciones de dirección, no cualquiera. De igual forma, ¿sí? Antonio, claro, directivos, pero habría el caso, por ejemplo, las personas que son autónomas. Nos pregunta Rodrigo, ¿habría posibilidad de contar o poder contratar con una póliza D&O? Vale, en la parte de D&O para autónomos, ¿vale? Sí que es verdad que no hay soluciones, o al menos no tan conocidas en el mercado, y hay que buscar en el sector, para un autónomo en concreto, ¿vale? Porque a fin de cuentas el autónomo sería su misma RC general o profesional y la del directivo. Ahí la línea es un poco gris, aparte de que por ahora
en general las aseguradoras no han mostrado apetito por este riesgo. Por lo tanto, tienen unas responsabilidades, pero a día de hoy no hay grandes soluciones en el mercado asegurador para autónomos. ¿Vale? Ahora bien, sí. Perdón, ¿qué ibas a decir, Ale? Sí, Antonio, claro, claro nos dicen, vale, cubre acciones u omisiones culposas, negligencias o imprudentes, claro, pero determinadas por la ley, pero claro, si está pendiente de, por ejemplo, de sentencia o hay un procedimiento pendiente al respecto, ¿qué ocurriría? Vale, muy buena pregunta porque ahí hay un cambio, ¿vale? De hecho, de ese mercado duro, porque antiguamente las compañías aseguradoras anticipaban el gasto hasta que el juez, que es el único que puede determinar si algo es doloso, ¿vale? Hasta que el juez lo indicara en sentencia firme, hasta entonces las compañías aseguradoras tenían que anticipar todos los gastos de defensa que derivaran. De hecho, este es muy buen llamamiento para todos los abogados, es decir, que se sepa que estas pólizas cubren estos gastos hasta el límite de la póliza o sublímite que tengan para esta cobertura. Claro está. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando? Dado que finalmente algunas actuaciones terminaban en dolo, después resultaba muy complicado para la aseguradora recobrar este dinero, porque a lo mejor ya estaban liquidados o no había patrimonio del que rescatar. Por tanto, algunas aseguradoras ya están cambiando el condicionado y no anticipan el gasto de defensa, sino que cuando hay sentencia firme, cuando ya lo ha indicado un juez, es cuando entonces dicen, vale, si no ha habido dolo, reembolso los gastos. Pero aquí sí que hago un pequeño llamamiento. Esto no significa entonces, bueno, yo no comunico nada a mi compañía aseguradora y me espero a la sentencia. No. A la compañía aseguradora habrá que comunicarla desde el primer momento. ¿Por qué? Porque si en algún momento la aseguradora quisiera hacer alguna limitación al gasto de defensa porque entendiera en su interpretación que es excesiva, los honorarios, o que no están justificados, es importante que se negocien. No después, cuando ya el directivo ha pagado el gasto de defensa y va a intentar recobrarlo a la aseguradora, no está muy bien que en ese momento se pongan límites. Entonces, para salvar esto, es importante que desde que tengamos el procedimiento se comunique a la aseguradora, puesto que la póliza de D&O tiene libre designación de abogados, por regla general. Puedes ir a cualquier despacho de abogados dentro del límite de tu póliza, es decir, no hay unos despachos en concreto asignados, no. Puedes ir a cualquiera, pero debes informarles, porque es necesario esa actuación. ¿Vale? No sé si surgen más preguntas, si no... Seguimos un poquito. Sí, perfecto. Vale. La actuación, ¿vale? De nuevo, ¿qué está cubierto? La responsabilidad de estos directivos por acciones, pero también, y específicamente lo indico en mayúscula, omisiones. Muchas veces es, oye, es que no has hecho algo que deberías hacer. No es que hayas hecho algo mal, es que no has hecho algo, ¿no? Y por tanto, esta D&O, como podría ser una RC general, cubre la responsabilidad tuya culposa, negligente o imprudente, diferente a que fuera dolosa, ¿vale? Pero para eso está la póliza, para esta cobertura. Por lo tanto, también hay que hacer un buen uso, porque por supuesto no se puede utilizar este tipo de condicionados, este tipo de soluciones para buscar un fraude, ¿vale? Pero siempre y cuando se someta a las condiciones del condicionado, la normal actuación debería llevar a una cobertura, más allá de cuántas exclusiones pueda haber, que habría que ir al caso a caso. Más. Si nos vamos ahora a las principales coberturas y exclusiones, ¿vale? De las pólizas de D&O, la póliza de D&O es una póliza que sí que os recomiendo que por regla general no es bueno estar moviendo. No es conveniente mover en función de cuando llegue la renovación y a menor prima. ¿Por qué? Porque son pólizas claim. ¿Qué significa esto? Pólizas que funcionan o se activan en función de la reclamación. ¿Ok? Entonces, uno podría pensar, bueno, mientras que yo tenga una póliza cuando me llegue la reclamación, voy a tener cobertura. Ojo, esto tiene trampa, ¿no? Bueno, no trampa, viene perfectamente regulado en el condicionado. Si tú este hecho ya lo conocías previamente al cambio o pudieras sospechar que esta reclamación te llegara, la nueva aseguradora en la cual te llega la reclamación, con todas las de la ley, podrá excluir el expediente, en tanto en cuanto era un hecho conocido para ti ya, por mucho que llegue en el momento de la reclamación. Y aquí os pongo un ejemplo. Imaginamos que hasta 31 de 12 del 2021 estoy con la aseguradora A.
y a 1 de enero cambio a la aseguradora B. Durante el transcurso de la aseguradora B nos llega una reclamación. Uno pensaría, pues la aseguradora B me va a dar cobertura. Ahora bien, el hecho, y en las pólizas ya no pasa, porque muchas de las reclamaciones vienen de 2, 3 años atrás, porque los plazos de prescripción nos lo permiten, estaba en la aseguradora A. ¿Qué puede decirnos la aseguradora B? Perfecto, llega en función de la reclamación, pero tú este hecho de corrupción, este acto delictivo, esta estafa, todo supuesta, porque si ya estuviera el acto delictivo calificado como doloso, obviamente no, ya lo conocías, incluso hasta salió en prensa. No me puedes a mí, aseguradora B, hacer saber o intentar que cubra este expediente. Por lo tanto, es bueno que demos continuidad a la aseguradora en la misma póliza. Por supuesto, ya hay condiciones económicas aparte, puesto que si en las condiciones económicas nos interesa un cambio, hay soluciones para intentar mitigar que el cambio no nos afecte y no se produzcan lagunas de cobertura entre cambio y cambio. Hay soluciones al respecto. Por tanto, importante, de nuevo, ¿qué cubre la póliza de D&O? La responsabilidad de los directivos. Por tanto, cubre a los directivos, no a la sociedad. ¿Vale? Esto es muy importante. Cubrimos o se cubre por las aseguradoras a las personas físicas, no a la persona jurídica. Cierto es que para determinados ámbitos, como el ámbito penal, sí que hay determinadas coberturas muy limitadas a la sociedad. O en caso de práctica de empleo indebidas, por ejemplo, una reclamación de una persona contra su directivo por una actuación de discriminación, la cobertura a la sociedad, en muchas pólizas, también se lo dan no solamente a la persona física, sino a la sociedad. ¿Y qué coberturas nos encontramos aquí? Hay coberturas generales, las que podríamos llamar, mejor dicho, coberturas principales y coberturas adicionales, ¿vale? Coberturas principales, la cobertura a las personas físicas, de nuevo, cubre cualquier reclamación, normalmente tanto en vía civil, laboral, penal, incluso en un procedimiento de arbitraje, ¿vale? Contra la persona física, contra el directivo, el director financiero, el director de recursos humanos, en el caso que tenga poderes, el director de cumplimiento normativo o, por supuesto, el CEO de la compañía. Asimismo, cubre el reembolso a la sociedad y esta cobertura es muy importante que la analizamos, sobre todo la analicen los despachos de abogados cuando pueden ofrecer estas soluciones a sus clientes para, oye, quizás fuera bueno que para tus riesgos contratar esta póliza, esto te da seguridad. Y oye, esto no quita de que si tienes un procedimiento, ese despacho te va a defender porque es tu despacho de confianza, ¿vale? Pero aquí el reembolso a la sociedad no es que cubra a la sociedad, porque como he indicado hace unos segundos, la sociedad por regla general no se cubre. Lo que aquí se cubre es a la sociedad en el caso de que hubiera habido una reclamación al directivo y la sociedad haya dicho, oye directivo, no te preocupes, yo pago, es decir, la sociedad paga y después repito, ¿vale? En ese caso es como si el asegurador hubiera pagado directamente a la persona física, al directivo. Lo único que la sociedad dice, oye, para que tú no tengas que preocuparte, yo te voy a ir adelantando todos los gastos y después ya negocio o lo veo con la aseguradora. Por eso el reembolso a la sociedad es únicamente por coberturas, por reclamaciones que fueron contra la persona física, no porque fueron contra la sociedad, ¿vale? Esto es muy importante porque puede generar dudas. Asimismo, otra cobertura principal es el adelanto de gastos de defensa. Como indicaba inicialmente, la idea es que los gastos se van adelantando, no hay que esperar a sentencia, pero muchas compañías aseguradoras, sobre todo entidades de construcción que trabajan con la administración pública, lo que se realiza no es un anticipo de gastos, sino que se actúa cuando ya hay sentencia firme y se ha demostrado que no hay dolo. De igual forma, también se cubren las fianzas civiles que puedan derivarse y los gastos de constitución de las fianzas penales. Y hago una pregunta, y voy a seguir pasando hasta por si surge alguna, y avanzo. ¿Qué diferencia hay entre que una compañía cubra, vamos a poner, la fianza penal y los gastos de constitución de la fianza penal? Aquí hay una diferencia. Uno podría pensar que es lo mismo, pero no es lo mismo. Son coberturas diferentes, ¿vale? Hago la pregunta. ¿Sí? Antonio, de hecho nos estaban preguntando, Antonio, ¿en qué se diferencia, por ejemplo, la financiación de litigios, que sabemos que se van a alargar en el tiempo,
para poder hacer frente a las posibles costas judiciales frente a, vamos, a una póliza D&O. Vale, no he entendido muy bien la pregunta. Voy a intentar responder por cómo la he entendido, pero si no la persona, por favor, que reformule. Vale, en este caso, la póliza, si está establecida con adelanto de gastos de defensa, lo que va a ir haciendo es, tal cual se comunique el siniestro a la aseguradora X, ¿vale? Y en caso de que haya cobertura, va a decir al abogado, ok, procede con la defensa, envíame tu estrategia procesal, porque la deben de conocer, y envíame tu presupuesto, pero no por la contestación a la demanda, sino por todas las fases, incluidas si hubiera recursos. ¿Cuántos recursos hubiera? Todos esos gastos los paga la compañía aseguradora, siempre y cuando, por supuesto, haya cobertura y esté el adelanto de gastos. Si no, la financiación de ese conflicto lo va a tener que ir adelantando el directivo o su sociedad, puesto que si actúa en reembolso, únicamente se pagará si el juez ha determinado que hay sentencia, es decir, si hay sentencia no dolosa, es decir, culposa, pagará, si no, no. No sé si me he explicado, si no, por favor, que esa persona reformule su pregunta y incido. Antonio, mira, nos pregunta Leire, si guiamos las gestiones de nuestra empresa a través de una asesoría, de una gestora, ¿Sí? esa misma, la propia asesoría, nuestra propia gestora, ¿quedaría cubierta por este tipo de seguros? Sus propias actuaciones, no. Si esa asesoría, sus abogados son ejercientes y te defienden, por supuesto, si tiene cobertura, ese presupuesto lo deberás comunicar a tu asegurador. Digo presupuesto porque la aseguradora tiene que analizar qué honorarios están imputando, por si puedan entenderse excesivos o no razonables o injustificados, ¿vale? Pero por supuesto, esos gastos se podrán trasladar. Otra cosa muy diferente es que esa asesoría externa haya realizado algún tipo de actuación negligente, en cuyo caso tendrán que tener su póliza de RC profesional. Hecho muy diferente al que estamos tratando, porque aquí estamos tratando la responsabilidad de los directivos. Por lo tanto, si tú para defender a tu directivo quieres ir a tu asesoría jurídica que tiene abogados en ejercicio, por supuesto puedes hacer uso de ellos y si hay cobertura, por supuesto que se te cubra. Seguimos un poquito más entonces. Venga, estupendo. Insisto, la diferencia entre fianza penal y gasto de constitución, si alguien la tiene, de todas formas, cuando termine esta presentación, si no, doy yo la respuesta, pero por si alguien se atreve. ¿Qué más coberturas principales? Reclamación de prácticas laborales. Es decir, a dos mismas personas, imaginemos, no, Alberto y yo en misma empresa, pero Alberto, imaginemos, no, ha entrado recientemente en la empresa y a mismo nivel de experiencia, él ha sido promocionado porque conoce a alguien, es el hijo de no sé quién, y yo digo, mira, esto no, insto una reclamación porque me he visto discriminado. Esto en España quizás resulta no tan familiarizado, pero en América está a la orden del día. O una persona que se ha visto discriminada por unas frases o unas palabras inapropiadas que se han recibido. Por supuesto, eso tendría cobertura. E incluso no solamente a la persona que está yendo contra el directivo, contra el dueño, porque me has vejado o cualquier circunstancia, también podría haber cobertura contra la sociedad. Y asimismo, dentro de las coberturas principales, también hay cobertura para las filiales y las participadas. Participadas en el sentido de aquellas entidades en las que no tienes el poder de decisión. Filial sí, filial tienes más del 50% y tienes poder de decisión. Bueno, pues todas las actuaciones que tú, en tu función de dirección de la empresa, hagas en esas empresas y a consecuencia de esa actuación recibas una reclamación, también tendrán cobertura. Por lo tanto, no va a haber que tener tantas pólizas como empresas tengas. No, tienes la empresa matriz y todas las que caigan por debajo tendrán cobertura dependiendo si es filial y participada y de la actuación que hayas hecho. Respecto de coberturas adicionales, estos son, bueno, pues nuevas coberturas que ha ido dando el mercado, mejorando el producto, pero no son más que, permitirme la expresión, lazos, regalos a las coberturas principales, como gastos de extradición. Oye, hay veces que se ha tenido que mandar al directivo a otro lado, pues ahí se derivan una serie de gastos por trasladar a él y a su familia a otro país, ¿vale? Ser un expatriado. Asimismo,
también hay coberturas para antiguos directivos. Oye, un directivo que ha salido de la empresa, pero recibe una reclamación un año más tarde por sus actuaciones cuando era directivo, oye, ¿qué pasa con esta persona? ¿Ya no es directiva? ¿Ya no va a tener cobertura? Sí, sí que la va a tener si tiene esta cobertura, ¿vale? Sí que se le va a dar una respuesta por su aseguradora. Ahí dependerá de cuánto tiempo en la póliza se recoja a estos antiguos directivos. De igual forma, también se cubrirán los gastos de constitución de aval concursal, muy relacionado o parecido entre siempre del bloque de fianzas y civiles, de fianzas y avales, que he tratado en el punto principal. De igual forma, la responsabilidad tributaria, de hecho, si no me equivoco, año 2017-18 hubo una sentencia que salió en muchos medios de prensa donde condenaba el tribunal, creo que era supremo, a la aseguradora a pagar en tanto en cuanto entendía que la cobertura que tenía este asegurado cubría su responsabilidad y no podía ser limitada. Diferencia entre cláusula delimitativa o limitativa. Esto después lo trataré, pero si alguien quiere ir adelantándose pueden surgir preguntas. En ese caso, el Tribunal Supremo, si no me equivoco, indicó que la cláusula de esa póliza era limitativa de los derechos, no delimitaba el riesgo, sino limitaba los derechos y por lo tanto condenó a la aseguradora a pagar esa responsabilidad tributaria subsidiaria que tuvo en un caso. Por supuesto, también los gastos de gerencia y riesgos que puedan derivarse de un cambio de este directivo, homicidio imprudente, muy relacionado, está un poquito separado, pero de una posible cobertura en la RC patronal, pero esto hay que cogerlo con pinzas, hay que ir al caso a caso. Y, por supuesto, el último punto, gastos de defensa en vía penal para la sociedad. Por tanto, hay aseguradoras donde dan cobertura penal a la sociedad, no solamente a la persona física, sino también a la sociedad. Alberto, ¿ha surgido alguna pregunta, sobre todo de fianzas y gastos de constitución, para explicarla? Mira, sí, bueno, tenemos dos preguntas. Un momentito. Sí, por supuesto. Vale, bueno, ya se centran un poquito en el concurso de acreedores, pero bueno, las pólizas D&O pueden ayudarnos en caso de concurso de acreedores y cómo han evolucionado estas pólizas ante el aumento de situaciones de insolvencia de las empresas. Vale, sí que ayudan. Después, en uno de los casos prácticos, ¿vale? Lo trataremos. ¿Y cómo han evolucionado? Pues, lamentablemente o no, delimitando el riesgo. ¿Y cómo lo han limitado? Incorporando un suplemento de patrimonio neto negativo, ¿vale? O de fondos propios negativos, donde indican, con la incorporación de este suplemento, que cualquier reclamación que viniera derivada de fondos propios negativos, un concurso de acreedores, la excluyen. De tal forma que ante esa oleada de nuevos procedimientos, las aseguradoras, entre otros mecanismos, lo que han realizado es esta incorporación de este suplemento para limitar las responsabilidades que pudieran derivarse de tener fondos propios negativos. No solamente es el concurso de acreedores, sino otras. Esto no quiere decir que todas las pólizas tengan esta exclusión, no. Y por supuesto se puede negociar. Tengamos en cuenta que esto es un contrato, es una relación. Una más prima puede intentar eliminar esa exclusión. Por lo tanto, sí, por supuesto, hay cobertura para los casos de concurso acreedor. Bueno, por supuesto, hay que ir al caso a caso, ¿vale? Pero hay que tener muy en cuenta esta actualización que se va haciendo de las pólizas, donde se incorpora este suplemento que precisamente la práctica nos lleva a que se vean limitadas las coberturas que pudieran darse. Antonio, respecto al alcance de lo que puede llegar a cubrir una póliza de este tipo, respecto a los directivos, por ejemplo, de las filiales de una empresa, pues eso, que tenga pues sea un grupo de empresas, tenga su empresa matriz, ¿también alcanzaría a los directivos de las filiales? Sí, en este caso, ¿vale? Habrá que analizarlo en conjunto y, por supuesto, en la declaración del riesgo hay que indicar qué directivos tienes en las filiales, ¿vale? Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque tenemos la sociedad matriz y todas las de abajo, ¿vale? Hay que ver si el de arriba, el directivo, es el mismo que el de la matriz y también está en una de las filiales o es una persona que está abajo y no está arriba. Entonces, hay que ver su cobertura y para ello, ¿cómo se hace? En el cuestionario o en las cuentas hay que ver cómo está instrumentalizado o quiénes son esos directivos, para ver si tienen cobertura como filiales o como
participadas. Pero, por supuesto, hay soluciones en el mercado y de ahí está la cobertura de filiales y participadas, precisamente para cubrir a aquellos directivos que hagan funciones en las filiales y en las participadas. Únicamente en la participada, como no te das poder de decisión, únicamente por los directivos que la matriz nombra o que incorpora en la participada, no por todos. Porque imaginémonos en una participada o en la propia filial. La filial es 70% tuya de la matriz, pero 30% de otro. Y la reclamación viene contra un directivo del otro 30%. Ahí no va a haber cobertura. Va a haber cobertura por los tuyos. ¿Vale? Este caso sobre todo lo podemos ver en las participadas. No obstante, si surgen más dudas, por supuesto, después indicaré los datos mis datos para que me puedan formular cuantas preguntas puedan surgir más y podamos asesorarles. Antonio, respecto a esto último, claro, si la empresa matriz, claro, tiene que presentar su cuenta de resultados, pero ¿Correcto? a la hora de contratar este tipo de pólizas, ¿Sí? se puede tener, y teniendo en cuenta las filiales, se puede tener en cuenta los distintos resultados que pueda tener una filial. Pues, por ejemplo, pensemos, que nos ha puesto aquí, Grupo Renault, sede en Francia, que puede tener unos resultados buenos o malos frente a la filial Renault en España, por ejemplo, que, oye, pues puede ir mejor o peor. En ese sentido, ¿se puede tener en cuenta a la hora de contratar este tipo de pólizas? Claro, ahí tenemos, en ese ejemplo, ¿no?, que ponemos de Renault Francia, ahí habrá una póliza, denominamos máster, ¿vale?, que cubriría no solamente a Renault Francia, sino a Renault España, ¿vale?, pero puede hacerse una póliza únicamente por España, que actuará en primario. Pero claro, si la empresa, una de las filiales o la matriz está mal o bien, eso influye. Tanto es así que la aseguradora puede indicar, oye, imaginemos que en ese caso Renault Francia tuviera una cuenta de resultados positivo, pero Renault España no. En la cotización, la aseguradora puede indicar perfectamente, oye, voy a darte cobertura por todo lo indicado a la matriz, pero como en la sociedad española tienes pérdidas, todas las reclamaciones derivadas de fondos propios negativos no te las cubro. El resto de coberturas te las mantienen, como por ejemplo, reclamaciones de prácticas laborales. Oye, si en España había una reclamación por prácticas laborales, pues no tiene que ver nada con fondos propios. Esa cobertura sí que la tendrás, ¿vale? Pero sí, por supuesto, uno de los puntos, por no decir el más importante, son las cuentas, son los balances, es la auditoría de la compañía, puesto que muestra su estado financiero, ¿no? Y por ende, las posibles reclamaciones. Una empresa que está en una situación de liquidez complicada es más probable que tenga más reclamaciones y, por lo tanto, más implicación de esta póliza. Por lo tanto, la aseguradora delimita el riesgo, es decir, esto no te lo cubro, o si decide cubrirlo con un sublímite o con franquicias, lo que sea, pues aumenta la prima, porque el riesgo es superior. Pues seguimos un poquito más. Venga, estupendo. Pues por ir simplemente a indicar la diferencia entre gasto de constitución y fianzas, las fianzas civiles o penales es más el importe en concreto, y cuando indica la palabra gasto de constitución son esos gastos que se derivan por pedir a una institución financiera esta fianza, ¿vale? Por lo tanto, es un importe más pequeñito. Esto un poco de forma general, ¿vale? Se podría entrar más en detalle, pero para si a alguien le hubiera surgido la pregunta, que creo que no, pero bueno, para que lo tengáis en cuenta. Y ahora voy a ver la hora, perfecto, -10, ¿vale? Voy a tratar alguna serie de casos prácticos, ¿vale? Pero antes de entrar en los casos prácticos, quiero hacer un poco de análisis de la jurisprudencia, ¿no? A fin de cuentas estamos en un foro muy legal y creo que es importante. No obstante, las coberturas no se quedan solamente ahí. Pongamos el caso, una operación de money. Una operación en la que vamos a poner sociedad A compra sociedad B. Y en el momento de la compra todos los accionistas estaban de acuerdo en que la sociedad B era muy importante comprarla. Pasado el tiempo se demuestra que ha habido una negligencia y una persona del Consejo de Administración tenía intereses en comprar esa empresa, esa nave, esa flota de vehículos. Y se demuestra que ese precio estaba inflado porque tenía ese directivo intereses. Bueno, pues puede surgir una reclamación. A fin de cuentas, de una operación de money, de una operación de compra, de una operación de venta, pueden surgir reclamaciones posteriores. ¿Y eso la póliza de D&O plantea coberturas? Claro que sí. ¿Vale? Lo importante es que ese directivo esté con esa aseguradora en el momento de la reclamación, que no haya ninguna exclusión
relacionada y que tengan los gastos de defensa, que es principalmente, podríamos decir en un muy alto porcentaje, el principal gasto de estas pólizas. Estas pólizas principalmente, por supuesto, cubren fianzas y cubren indemnizaciones muy altas, pero un importante peso son los gastos de defensa que se derivan de estos procedimientos, pues son procedimientos que se extienden en el tiempo. Tenemos en cuenta que muchos tienen su ámbito penal y posteriormente el civil. Por lo tanto, nos vamos a procedimientos de 8 años o incluso más. Imaginaros las minutas que se devengan. O cuando hay inspecciones de autoridades como la OLAF a nivel europeo. Hay que prestar el asesoramiento para esa investigación y después los gastos de defensa de cuando aquí nos llaman a declarar a la Policía Nacional, los gastos de instrucción, es decir, importante, ¿no? Son importantes los gastos que se pueden derivar. Pero yendo un poco a la presentación, en España, ¿vale? En el año 2018 se produjeron 3.800 casos de insolvencia o concurso a acreedores, 3,5 menos que la anterior anualidad, ¿no? Destacando que en el 69% de ellos se dio en pequeñas y medianas empresas. Este comentario es muy específico para este foro, en tanto en cuanto abogados jóvenes, abogados que muchas veces vais a pensar montar vuestro propio despacho. Oye, es que precisamente para estas pequeñas y medianas empresas hay un alto riesgo y las pólizas tienen unas primas muy competitivas. Quizás sea bueno suscribir una póliza, mirarla, acudir a un gran broker, como en este caso podríamos ser nosotros, para asesorar correctamente en la suscripción del riesgo, tener una póliza correcta y no una póliza que uno no sabe qué es lo que ha contratado y que sea un condicionado que nadie entiende. No, tienes que tener a personas profesionalmente detrás que conozcan estas pólizas. Asimismo, la justicia española procesó a 205 personas por delito de corrupción en el año 2018, con 63 sentencias, de las que el 63% fueron total o parcialmente condenatorias. Por lo tanto, si ahí no hubiera dolo, si únicamente hubiera culpa, actuación culposa, la aseguradora hubiera pagado, en el caso de que hubiera cobertura, los gastos de defensa del procedimiento penal, el procedimiento civil que hubiera habido después y la posible indemnización que hubiera podido darse. Entonces, es importante. Asimismo, ahí refleja una sentencia del Tribunal Supremo que trata sobre la libre elección de abogados. No es relación a una póliza de D&O, ¿vale? Pero sí es importante. Las pólizas de D&O tienen libre asignación. Uno se puede ir al abogado que quiera, al despacho de abogados que quiera, sea cual sea su baremo. Ahora bien, deberá siempre enviar el presupuesto, la estrategia procesal, para que el asegurador indique, ok, a esos honorarios o no. Nos parecen razonables y accesibles. Ahí ya corresponderá también en una actuación del broker, oye, asesorar, intentar ver la razonabilidad de esos honorarios, de ese presupuesto. Y bueno, ahí reflejo una sentencia relacionada a la cobertura del Tribunal de Responsabilidad Tributaria Subsidiaria, donde el Tribunal Supremo, efectivamente era el Supremo, obligaba a las aseguradoras a cubrir las deudas tributarias de los administradores. Esta noticia, ya os digo, creo que es del año 2018, la podéis buscar y, por supuesto, cuantas dudas surjan ahora o posteriori, que me podáis indicar. Asimismo, en este análisis de jurisprudencia, en esta sentencia del año 2019, es importante tratar, y en el mundo de D&O cobra especial importancia, la diferencia entre una cláusula delimitadora del riesgo o limitativa de derechos. La primera es válida, es legal, es correcta. La limitativa de derechos, que es la segunda, no. ¿Vale? En tanto en cuanto, pues entiende que en ese caso has limitado los derechos y se entendían que del condicionado estas coberturas deberían ser intrínsecas y si las delimitas, las estarías dejando vacías de contenido. Por lo tanto, esto el Tribunal Supremo lo condena, indicando que son limitativas de derecho, por lo tanto, no válidas. Sin embargo, las delimitadoras sí, delimitan el mapa. Ahora bien, ¿es posible que si un perjudicado reclama a la aseguradora por una actuación dolosa que se termine, la aseguradora indique no, conforme a mi contrato esto no lo cubro? No. Ahí hay interpretación, hay reflejo sentencias y el propio artículo 76 de la Ley de Contrato de Seguro, donde deja la puerta abierta a, aun cuando la aseguradora no lo tenga cubierto, el tercero perjudicado, a él le da igual el contrato que tengas. Voy en acción directa contra la aseguradora, siempre y cuando pues, se siga la legislación,
pague y después será la aseguradora la que deberá ir contra su asegurado y decir, oye, esto conforme al contrato no tenía cobertura. Por lo tanto, yo he pagado por ti algo que no puedo poner en el juicio, pero que te hago pagar. Por lo tanto, en acción directa sí que se puede, los perjudicados pueden ir contra la aseguradora, porque el perjudicado nada le influye que se haya hecho entre el contrato entre aseguradora y asegurado. No va a poder oponerlo. Ahora bien, sí que la aseguradora tiene un derecho a continuación de repetir este importe. Yendo a los casos prácticos, y aquí me apoyo mucho en aseguradoras de referencia, aseguradoras como Giscos, ¿vale? Aseguradoras muy de referencia que después trataré en la bibliografía relativo a infinidad de ejemplos que recogen, ¿vale? Y que son importantes, ¿vale? Que tengamos en cuenta. Y aquí sí que, Alberto, si te parece que el público pueda analizar este título, este enunciado, ¿vale? De este ejemplo, que fue presentado por una aseguradora, obviamente aquí no se refleja ningún dato, ¿vale? Esto es, me refiero que es información que viene sesgada, ¿vale? ¿Y qué solución presentaría la aseguradora? Entonces, me gustaría, si conforme a lo que he indicado, uno puede pensar si una multa administrativa que un órgano regulador haya interpuesto a una aseguradora, imaginaros, por un cártel, ¿vale? Puede llegar a tener cobertura en esta póliza no. A ver si a alguien se le ocurre que una multa administrativa, porque claro, una multa es algo coercitivo que impone una administración, si eso puede llegar a tener cobertura en una póliza. Bueno, nos están diciendo que en función, que será igual que en el concurso de acreedores hay una relación de deudas, tendrá que tener el tipo de cobertura, puede darse si se contrata, pero será más cara. Claro, efectivamente, ahí nos iríamos para el resto del público, para que lo sepa, estamos fuera de las multas administrativas. Para el parque de concurso de acreedores, claro, habría que ver la cobertura en concreto, ¿vale? Y habría que ir caso a caso, por supuesto. A día de hoy, como está, que se puedan plantear estas soluciones, si es que hay alguna aseguradora que lo da, obviamente es con un incremento de prima, ¿vale? Porque ahí hay que ver la indemnización o esos saldos deudores que existen. Y por supuesto, habría que verlo caso a caso. Ahí hay que ir con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Los gastos de defensa los vas a tener cubiertos, salvo que no tengas la exclusión que hemos indicado y que vaya esa exclusión relacionada al gasto de defensa. Ahora bien, el otro punto, en la situación actual de concurso acreedor que nos encontramos, es complicado, pero hay que verla, por supuesto, hay que verla, caso a caso. Nos preguntan, ¿el hecho de que la empresa tomadora no presente una documentación específica a un órgano regulador nos supone una negligencia y por tanto no nos cubriría? En este caso, ¿vale? Si no has presentado al regulador una documentación necesaria porque te han abierto un expediente, ¿vale? E impones una multa, ¿vale? Aquí, y en contra de esa opinión, sí que tiene una cobertura siempre y cuando, ¿vale? Y es muy importante, esta es una solución tipo de una aseguradora, pero hay que ir al caso a caso, esto no es la solución en todas, hay que ver cada condicionado, ¿vale? Siempre y cuando esa multa sea asegurable, no sea de naturaleza penal y no esté relacionada con el incumplimiento o violación de la legislación fiscal o tributaria, ¿vale? Por lo tanto, nos imponen una multa administrativa conforme a esto, si no se da ninguno de esos puntos. Bueno, el primer punto es afirmativo, sea asegurable por ley, podemos tener una cobertura. ¿Multas administrativas están hasta el límite de la póliza? Bueno, normalmente es una cobertura que viene limitada, ¿vale? Viene limitada, por ejemplo, pudiéramos pensar que para una póliza de 1 millón de euros, el sublímite para multas administrativas sea de 250.000 euros, pudiéramos pensar, ¿vale? Y sí que el sector seguros ofrece soluciones en multas administrativas. Insisto, siempre y cuando se den esos requisitos. Y esto es una solución de una aseguradora. No quiere decir que en todas sean iguales, pero sirve de ejemplo. ¿Vale? No sé si Alberto hay más preguntas. Si no, paso al siguiente ejemplo. Seguimos. Sí, perfecto. 2. Déficit concursal, ¿vale? Concurso de acreedores. Muy importante. ¿Vale? Aquí, de nuevo, lo leo para que mientras puedan surgir preguntas. El administrador concursal envía burofax
informando de que en el procedimiento de concurso abreviado que se sigue en el juzgado de lo mercantil número 1 de Almería se ha dictado sentencia por la que se declara dicho concurso como culpable. Se ha condenado al administrador único de la empresa asegurada a responder de la totalidad del déficit concursal y lo reclama bajo la póliza que han contratado y entiende que va a tener cobertura. Surgen dos puntos, ¿vale? Y así en la práctica han pasado. La responsabilidad que se le imputa al administrador son dos: incumplimiento contable relevante e incumplimiento del deber de solicitar la declaración de concurso con agravación del estado de insolvencia de la sociedad. Punto muy importante, ¿no? A día de hoy, puesto que como se va aplazando esa solicitud de concurso, uno dice, bueno, pues ya dejo mi empresa. No, hay un deber del administrador de velar por los intereses. No puedes dejar morir a la compañía. Por lo tanto, animo al público asistente. ¿Qué pensáis? Esta cobertura por estos dos incumplimientos, incumplimiento contable y ese incumplimiento del deber de declaración de concurso, llevando a una agravación, es decir, los bienes que tenías, pues quizás ya valgan nada menos y sea muy complicado con el acreedor concursal, me refiero en este caso, con los especialistas concursales en poder recobrar ese dinero. Hay una agravación y la culpa ha sido del administrador. ¿Qué piensa? Sí, mira, nos dicen, hasta el 31 de diciembre de 2021 estaba en suspenso la obligación de los deudores de solicitar el concurso de acreedores de forma voluntaria y también la del juez de admitir a trámite los concursos necesarios. Por tanto, la póliza sí entraría en juego. En este caso, estaría en suspenso la obligación. Entiendo que dice que sí que entraría en juego y sí que quedaría cubierto. En este caso, habría que entrar a analizar el caso, ¿vale? Sí que, ¿vale? Hay cobertura al concurso de acreedores, ahí indico, ¿vale? Como se da cobertura a los importes de los créditos no percibidos por los acreedores concursales, los daños y perjuicios que resultaran y los gastos necesarios, excluidos impuestos, cuotas y salarios. Y muy importante, que esta persona, este administrador, en esa agravación del Estado, no haya actuado de forma dolosa. Veamos cómo actúan los jueces llegado el momento. Que no tengas la obligación de presentarlo significa que el administrador puede quedarse de brazos cruzados, aun cuando, mira, es que ya la situación está de insolvencia, ya podía en otras circunstancias haber planteado. Hay que ver cómo falla el juez y habrá que ver, y esto sí que lo lanzo al aire porque no hay una solución, cómo interpretan esto los juzgados. Esa actuación de ese administrador, oye, el administrador dice, pero si hay una ley que me dice que no tengo por qué presentarlo, yo no estoy afectando a nadie. Habrá que verlo, ¿vale? Eso es importante, por eso también que las compañías aseguradoras, ante la duda que pueda surgir, pues están un poco atentas o excluyendo el riesgo en las renovaciones futuras, ¿vale? Por lo tanto, con esta solución, insisto, de un ejemplo de una compañía aseguradora, que por supuesto después podéis ver la bibliografía de dónde se ha sacado toda la información, pudiera dar cobertura en una póliza ficticia, una póliza estándar, ¿vale? Pero habrá que ir siempre al caso a caso. Antonio, nos comparte una reflexión que me parece ¿Sí? bastante interesante. ¿Sí? Nos dicen, bueno, teniendo en cuenta la situación de COVID y de crisis que hemos estado teniendo hasta ahora, el aumento de solicitudes de concursos por parte de numerosas empresas que pueden producir un verdadero colapso en la justicia, sería interesante empezar a plantear una generalización o una ampliación de los juzgados mercantiles e incluso la posibilidad de que se generen o se creen juzgados especializados solamente para los concursos de acreedores. Bueno, esto sería una pregunta creo más fuera del mundo seguro, pero por supuesto, ¿no? Como en este momento está la Administración de Justicia, es importante, ¿no? Que haya, bueno, por lo que se viene, más juzgados. Ahí ya creo que los que estamos aquí no tenemos poder de decisión, pero efectivamente la oleada que se prevé es importante. De hecho, los gráficos, ¿no? Tengo una serie de gráficos, no lo tengo en esta presentación. La idea es que aumenten cuando se dé el pistoletazo, permitirme de salida a esta presentación. Y claro, ¿los juzgados están preparados para ello conforme a todo lo que ya tienen de por sí ahora? Pues no queda otra que esperar, pero bueno,
siempre es bueno, ¿no?, invertir en justicia, invertir en juzgados, y claro que ya hay mucha literatura escrita al respecto de que la oleada va a ser alta y como llegan muchos procedimientos, a lo mejor no se da, no hay suficientes manos, ¿no?, para tramitarlos. Por lo tanto, sí. Sí, ya os digo, es una pregunta un poco más fuera del seguro, pero claro está, los concursos de acreedores de pronto van a estar a la orden del día. Pues seguimos si quieres al caso siguiente. Perfecto. Nos quedan nada, 2 ejemplos, ¿vale? Yo creo que vamos bastante bien de tiempo, ¿vale? Incluso después, si os parece, podemos tratar de algún punto más en concreto, incluso esas operaciones de money, de temas de ESG, de diversidad, ¿no?, que en el día de ayer se trataron mucho y pueden tener impacto en nuestras pólizas de día, ¿no? O como igualmente, oye, ¿qué aseguradoras hay? O preguntas que pueda hacer el público objetivo. Tercer caso, daños personales a empleados. Un empleado de la empresa tomadora, digo empresa tomadora porque recordamos, las pólizas de D&O las suscribe una persona jurídica, pero cubre a la persona física, ¿vale? Por lo tanto, siempre hablo de empresa. No quiere decir que la empresa tenga cobertura, ¿vale? Sino que aquí indicamos que es un empleado de esa empresa. Se lesiona la muñeca mientras realizaba sus trabajos. Como consecuencia de dicho accidente, se ha condenado en procedimiento penal al administrador de la empresa a inhabilitación especial para la administración y dirección de empresas por un delito imprudente de lesiones. El administrador solicita el reembolso de los gastos que se ha visto incurrido. Hablamos del reembolso, ¿vale? No la anticipación, en este caso el reembolso que ha incurrido en el procedimiento penal y una indemnización. 2 preguntas. ¿El gasto de defensa estaría cubierto? Pero, primera pregunta. Y la segunda, los gastos o esa inhabilitación, la póliza, y eso no lo he tratado entre las coberturas, las pólizas en su momento cuando el mercado americano pensó en esto, ¿han pensado en una solución para indemnizar de algún modo a esa persona, a ese administrador que se ha visto inhabilitado durante 1, 3, 5 años para que reciba una cantidad por esto? A fin de cuentas es un daño, es una responsabilidad que él tiene en su ejercicio de sus actuaciones y, oye, a consecuencia de esa actuación, siempre y cuando no ha sido doloso, como siempre, pues se ha visto inhabilitado. ¿Por qué no que se le pague una cantidad por mes, por año? Lanzo la pregunta, a ver qué opinan los asistentes al respecto. Bueno, nos pregunta que de igual manera que existen la seguridad social y mutualidades de prevención de riesgos laborales, en función de si la empresa ha cumplido su plan de prevención laboral, debería de podérsele cubrir. Si sin embargo así ha habido una negligencia o ha habido alguna falta de previsión, no debería de ser cubierto. Vale, ahí tenemos 2 puntos, ¿vale? 2 puntos muy importantes. La póliza aquí de D&O va de la mano de otra póliza, de la póliza de RC general, ¿vale? Hay que ver si la reclamación de esta persona es contra una persona en el normal funcionamiento de sus funciones o es contra un directivo por una negligencia del plan de prevención de riesgos laborales. Enfoque muy diferente. En el primero vamos por unos daños, por unas lesiones, y en el segundo hablamos de una negligencia. No estoy reclamando unos daños, estoy hablando de una negligencia de tus riesgos laborales, tu plan de riesgos laborales. En el primero de los casos iríamos a una póliza de RC general, a la cobertura patronal, una reclamación que puede ir contra la propia sociedad, y en el segundo hablamos de una negligencia de ese directivo, de ese director de prevención de riesgos laborales. En el caso que tuviera poderes este director, pues ha hecho algo negligentemente, ¿vale? Aquí la solución, gastos de defensa en prevención de riesgos laborales. Se da cobertura a los gastos, ¿vale?, que surjan, a los gastos de defensa. Importante. 2, aquí no hablamos de esa negligencia, hablamos del gasto, ¿vale? Y respecto de la indemnización por inhabilitación, sí, hay coberturas para este respecto. Aproximadamente van de 1 año, 2 años, más o menos, y que se indemniza a esta persona inhabilitada durante este tiempo. Por lo tanto, la póliza de D&O sí que tiene algo que decir a nivel de riesgos laborales, a nivel de prevención de riesgos laborales, siempre y cuando la acción del reclamante
no sea por un daño personal o un daño material, que en las pólizas en cuestión está excluido, sino que sea por una negligencia, en este caso, y una negligencia que no dolosa, ¿vale? Una actuación negligente, una actuación culposa, y actuemos contra el directivo, que no la sociedad, ¿vale? No sé si he contestado a este asistente, pero indico, es muy importante, ¿vale? Aquí irían de la mano dos pólizas, póliza de RC general y póliza de RC, pero RC general y RC de directivos, DIANO, ¿vale? ¿Más preguntas? A ver. De acuerdo, claro, pero entonces la póliza de RC sería la principal y la DIANO sería subsidiaria en caso de que se dé la negligencia que hemos comentado antes y se circunscriba a ese directivo. No, aquí dentro del riesgo son diferentes, ¿vale? La póliza no aplica una en exceso de la otra, porque si la reclamación va contra el directivo por su actuación negligente, la póliza de no puede decir algo, pero lo normal en estos casos, ¿vale? Lo normal es que vayamos a la póliza de RC general, porque el abogado de la parte perjudicada que va a reclamar un daño personal. El daño personal está excluido, por lo tanto nunca va a aplicar subsidiariamente. Aplicaría en paralelo siempre y cuando por el directivo se reclame una negligencia, un error, no un daño personal, no un daño material. ¿Vale? Es importante la definición, la diferencia, disculpar, puesto que la RC general lo normal es que es la que aplique en este tipo de casos. Lo único que aquí hago saber este caso por... Uy. Uy, Antonio, espérate un momento, que creo que se te ha ido la señal. Disculpadnos, un momentito. No sé si los asistentes, por favor, nos podéis decir si estáis viendo a Antonio o se le ha ido la señal. Un momento. Vale, un momentito, sí, se le ha ido. Un momentito, disculpadnos estos pequeños fallos del directo. Un momentito. Vale. Disculpadnos, pero no, en esta sesión además sumamente interesante, pero que a veces, pues bueno, suceden. Disculpadnos un momentito. ¿Puede salir y volver Sí, a entrar? creo que ya creo que me estáis escuchando. Ah, vale, vale. Sí, ¿me estáis Perfecto. escuchando ya todos? No sé si Alberto... Sí. ¿Sí? Perfecto, disculparme. Oye, problemas, problemas de la conexión, disculparme, de verdad. No sé dónde me había, Alberto, dónde me había quedado congelado. No, nada, estabas justo a punto de presentar este nuevo caso, ¿Vale? ¿vale? Vale, pues yo os digo, en este caso, ¿vale? Lo que estaba indicando es que, importante, la RC general, ¿vale? La que normalmente va a actuar, no la póliza de día no. ¿Por qué? Porque normalmente van que en no era paralelo. subsidiario, sí que va en paralelo, justo. Efectivamente, ¿vale? ¿Por qué? Porque normalmente el abogado que defiende a la parte lesionada o al fallecido interpone una acción contra la sociedad. Nunca va contra el director de prevención de riesgos laborales ni contra el director de recursos humanos. Hay un poco lo que venía a indicar en este caso es la cobertura de inhabilitación profesional. Cobertura que no había indicado, ¿vale? Entre las coberturas iniciales y por eso la reflejaba aquí. Vale, más cosas que podamos ver en esta
la solución, bueno, ya os la he indicado. Y por último, delito de estafa. De nuevo, leo el enunciado y intercambiamos, además, que creo que vamos bien de tiempos, y cuarto, estupendo. Querella frente al administrador único, así como frente a la empresa tomadora de la póliza, es decir, también contra la sociedad, por un delito continuado de estafa en la contratación de un servicio durante 2 años consecutivos. El Ministerio Fiscal solicita que tanto el administrador como la entidad presten fianza suficiente para garantizar la responsabilidad. Aquí importante, estamos en un delito de estafa, vía penal, recordemos. Ahí a la sociedad puede tener cobertura. Os dejo unos segunditos para que podamos interaccionar y me indicáis posibles soluciones, así como ya turno de ruegos y preguntas generales. Bueno, en principio estaba excluido por temas de responsabilidad civil, en principio estaba excluido la cobertura de la póliza, pero... Vale, aquí en este caso estamos en vía penal, ¿vale? Y estamos en vía penal contra la sociedad, por lo tanto puede haber cobertura. Y puede haber cobertura en varios puntos. Por un lado, en la fianza. Imaginémonos que la fianza, permitirme, a las coberturas principales, fianzas penales. Si tenemos esta cobertura, podríamos obtener ese gasto, ¿no? Por lo tanto... Una cosa, Antonio, que me he fijado en una cosa, pones un extremo hasta homicidio imprudente, he mirado antes. Sí, en homicidio imprudente, disculpar a todos los asistentes que vayan, no es una cobertura adicional, ¿vale? Es una cobertura cuando hay un homicidio imprudente por algún tipo de directivo, es decir, que hay un tipo de reclamaciones por un homicidio de un empleado tuyo, ¿vale? Esta cobertura en base no estaba anteriormente y lo que indicaba ahí es que como cobertura adicional hay que ver el análisis con la RC patronal porque requiere un análisis conjunto, ¿vale? Ahí sí que, bueno, solamente esa cobertura daría para hablar una sesión. Sí. ¿Vale? Pero es diferente, ¿vale? No tiene que ver nada con lo que estábamos tratando, ¿vale? Por ir de nuevo al delito de estafa, ¿vale? Aquí, ¿qué es lo que en este ejemplo que se nos trasladaba? Fianza suficiente. Si tengo la cobertura de fianza penal, habrá cobertura. Hay que ver si tenemos los gastos de constitución o la fianza, porque como hemos dicho, son coberturas diferentes. Asimismo, hay que tener en cuenta la exclusión del dolo. Obviamente, si hay un dolo, no va a haber cobertura. ¿Qué más podemos obtener de la póliza en este caso? Los gastos de defensa, de nuevo, siempre que no haya dolo, ¿vale? Me reitero mucho en lo del dolo, pero es importante, ¿vale? Las pólizas no sirven para cubrir actuaciones delictivas, ¿vale? Mejor dicho, actuaciones dolosas. Y respecto a la sociedad codemandada, es decir, junto al administrador, se cubre la reclamación de esta persona, ¿vale? Siempre y cuando, en este caso la póliza, cuando se mantenga como codemandada, no cuando solamente sea contra la sociedad, sino cuando vaya de la mano de su directivo. Si solamente fuera la sociedad, esta póliza no hubiera dado cobertura. Perfecto. Ya aquí, bueno, recojo bibliografía extensa donde podéis ver las fuentes utilizadas y sí que, si os parece, abrimos el turno de ruegos y preguntas. Faltando 10 minutos, nos hemos sometido para cualquier pregunta que surja relacionada o incluso de los propios juzgados, ¿no? O estudiantes o abogados que se acaban de colegiar y que les surja, pues, oye, me he colegiado, estoy como autónomo y veo esta necesidad en un cliente. Sí, mira, Antonio, nos pregunta Leire, ¿cómo podemos profundizar pues, en esta temática, en este área del derecho? ¿Nos puede recomendar a lo mejor pues, algún tipo de formación específica, algún tipo de máster, algo que nos ayude un poquito a, bueno, pues encaminarnos en la especialización, que yo creo que es fundamental en estos tiempos? Justo, sí, en esta parte de, vamos a denominarlo gerencia de riesgos, ¿vale? Y cómo mitigar los riesgos de nuestros directivos o de nuestras empresas. Ahí, bueno, nosotros ya venimos desde Marc RS colaborando mucho con el Colegio de Abogados, con AJA, y por supuesto hacemos varias formaciones. También informaciones al respecto en la sección de RC, ¿vale? El propio colegio, donde precisamente mañana un compañero mío estará en esa formación, en la sección de RC del Colegio de Abogados, donde se tratará también los directivos, ¿vale? Entonces, hay formaciones puntuales y asimismo hay formaciones de instituciones en lo que respecta al mundo de seguros que vienen a ser, no sé si son conocidas como AGES, ¿vale? AGES es una institución, ¿vale? Que
da formación principalmente a gerentes de riesgo, principalmente, entre otros. Y sí que os recomiendo, tiene formaciones muy interesantes y que os animo a que si alguien estuviera más en ese enfoque de gerencia de riesgos, pues pudiera ir por ahí, insistiendo de nuevo en que os dejamos aquí nuestros contactos para cualquier duda que pueda surgir al respecto, nos podráis trasladar. Yo, como digo, inicialmente estoy en el área técnica y en la parte de ya la contratación es otro equipo, pero por supuesto os puedo poner en contacto con ellos, o igualmente si surge una pregunta técnica, una pregunta práctica, ¿vale? Del caso, os podemos pues intentar responder a las preguntas siempre que dentro de nuestra ley que nos rige, pues podamos, ¿no? Ahí a vuestra disposición para cualquier duda. Pero yo os digo, sí que hay formación, incluso hay cursos. Mafre en su momento tenía una especie de máster como curso relativo a este respecto, y hay muchos libros, ¿vale? El señor Vadillo ahí tiene extensos libros al respecto, que quizás muchos conozcáis, y que en el mundo de seguros, a modo introductivo y no tan introductivo, recoge el impacto en el día a día para las compañías y cómo el seguro mitiga todas estas consecuencias. Antonio, en el caso de que alguien esté interesado, por ejemplo, en este tipo de servicios para su empresa, para sus directivos, ¿a dónde hay que dirigirse o cuáles son los principales suministradores de este tipo de pólizas que a lo mejor son un poco más específicas, más allá de una, pues eso, una correduría de seguros? Justo, somos corredores, ¿vale?, de seguros a los cuales se debería dirigir esa persona. Sí que es verdad que por la sensibilidad del producto no puede irse perfectamente a su correduría de seguros, pero quizás si no está muy familiarizado con los conceptos se le escapen, porque son conceptos muy técnicos, por supuesto. Ahí a la correduría que la persona entienda. Sí que es verdad que nosotros como correduría española, de 100% capital española y en los primeros puestos en el ranking español, por no decir el primero, pues sí que nos brindamos a que somos una de las corredurías especialistas en el sector. Marc RS, somos entidad perteneciente al grupo Bancamars, especializada precisamente en este tipo de pólizas muy concretas, pólizas muy jurídicas que cubren a estos directivos y por supuesto nos pueden consultar. Hay también corredores internacionales, reconocido prestigio también, pero por nuestra parte ahí tenéis nuestros datos para que nos contactéis y por supuesto podamos trasladar cualquier consulta que sea ya de la propia suscripción a nuestros compañeros de negocio, que encantados os podrán ofrecer las soluciones que actualmente el mercado tenga y en las mejores condiciones, claro está. Antonio, para aquellos que estén pensando en formar su propio despacho de abogados y tal vez constituirse una SLP, por ejemplo, este tipo de seguros, ¿cómo les puede ayudar? Este tipo de pólizas. Vale, ahí principalmente la primera responsabilidad que ellos tienen se deriva a través de una póliza de RC profesional, porque es una póliza en el ejercicio de su actividad como abogados. Probablemente en ese despacho estén él, 2, 3 personas más, 4. Y las reclamaciones que les pueden venir son por reclamaciones en el ejercicio de su actividad. Raro es que les llegue por su función de dirección de la empresa en sí, no, es por tu actuación como abogado, ¿vale? Por una actuación que a lo mejor para tu cliente no ha sido correcta o que para otro abogado no ha sido correcta tu actuación en vista, en el pleito. Entonces, ahí sí que va más enfocado a una RC profesional. No obstante, existe la posibilidad de que se pueda suscribir esta póliza de D&O, bien sea como una suplemento o póliza en concreto, más bien póliza en concreto, pero ahí sí que me enfocaría yo para los abogados de reciente incorporación al ejercicio profesional. Lo importante aquí es la póliza de RC profesional, porque las reclamaciones que ellos van a recibir son en el ejercicio de su actividad, en su ejercicio de actividad como abogados, no en el ejercicio de su actividad como directores del despacho de abogados. Es muy raro. Hombre, a lo mejor uno de tus compañeros que se haya caído por las escaleras, me voy a pensar, y te interponga una reclamación porque no has establecido bien pues las medidas de prevención. Pero resulta complicado ahí que, o que has presentado una estafa, pero a ti, a nivel directivo, que has hecho un acuerdo con otro despacho de abogados y a consecuencia de eso tus accionistas se han visto perjudicados. Quizás el foro al que nos indiquemos, ese caso es muy rocambolesco,
no es tanto del día a día. Lo que va a necesitar ese despacho de abogados es una póliza de RC profesional, bien sea mediada por el propio Colegio de Abogados de Madrid, las pólizas que le puedan proporcionar, o bien sea acudiendo a un corredor de seguros que le proporcione esta póliza en adición a la que le dé su colegio. Perfecto, Antonio. Mira, Rodrigo nos pregunta si hay algún sector ¿Sí? que tú veas que se note más afectado para este tipo de casos, teniendo en cuenta, pues claro, la situación que estamos viviendo ahora, que si el COVID, que si Ucrania, etcétera. Sí, la verdad que para sectores, en general las pólizas de llano han tenido mucho impacto económico en todos aquellos siniestros relacionados de empresas con el sector público, porque había muchas reclamaciones derivadas de estafas, corrupción, malversación de caudales. Por lo tanto, todos aquellos sectores relacionados con la construcción, con infraestructuras, son sectores en los que es complicado. Es verdad que a día de hoy cualquier sector, ¿vale? Por el hecho de materia concursal, crisis económica, guerra de Rusia, es una situación complicada y a fin de cuentas cualquier sector ahora, la prima que obtendría ahora es algo más alta que la que podría haber obtenido hace, no sé, en el 2017, ¿vale? Donde la situación estaba mejor, ¿vale? O 2018. ¿Por qué? Porque ahora hay una situación de inestabilidad, una serie de concursos de acreedores que vienen que no saben cómo se van a llevar. Entonces, esto genera incertidumbre en el mercado y, por lo tanto, a mayor incertidumbre, mayores primas y mayor delimitación del riesgo por parte de las aseguradoras. Por tanto, en general podemos establecer que ha habido un aumento generalizado, Sí. aunque sea poquito, de las primas. Sí, Perfecto. completamente de acuerdo, y así es. Incluso pólizas que ya vienen de años atrás, la renovación se complica. Se complica mucho en tanto en cuanto el riesgo ha cambiado y la aseguradora ve la necesidad de pues recalificar su análisis del riesgo y por ende la prima, que es de donde no, a fin de cuentas, pues hombre, pues es ese servicio y eso tiene un importe. A mayor riesgo, mayor prima. Perfecto, Antonio. Mira, yo creo que, bueno, gracias a los participantes que, hombre, pues nos habéis estado lanzando bastantes preguntas durante la sesión. Antonio, si a lo mejor nos puedas dar a lo mejor a modo de colofón este derecho que no lo podemos llamar incipiente, pero sí lo podemos considerar un área de especialización en auge, tu propia experiencia, pues eso, cómo, bueno, ya lo hemos comentado un poquito antes, cómo formarnos en este sentido. Recordar a los asistentes, tenéis a vuestra disposición, como ha comentado antes Antonio, la sección de RC, las secciones del Colegio de Abogados de Madrid, que sus charlas son gratuitas, como las actividades de la agrupación. Y bueno, pues eso, Antonio, si nos puedes dar, pues eso, pues unas frases a modo de colofón final. Sí, por supuesto. Nada, sobre todo para todos los abogados que acaban de entrar en el ejercicio o que ya llevan tiempo, es muy importante el asesoramiento a vuestros clientes, conocer estas soluciones en tanto en cuanto os interesa, porque también hay como indicaba, un gasto de defensa, una cobertura que va a cubrir ese gasto que vais a girar, esas minutas al asegurado. Y oye, no hay mejor forma que solucionar que, mira, quizás fijándote en esta póliza como un fee constante todos los años, pues si llega un siniestro se pagan los gastos de ese abogado y por supuesto las indemnizaciones, en el caso, insisto, que haya cobertura. Por lo tanto, es muy importante que analicéis la cartera de clientes que tengáis, que vuestros clientes conozcan este servicio y, muy importante, cuando el cliente decida contratarlo, lo hagáis de mano de expertos, ¿vale? Expertos que conozcan el condicionado, que conozcan las coberturas, que conozcan los casos prácticos del día a día y que no se remitan únicamente a una venta transversal, ¿no? Y para eso, desde nuestra organización nos brindamos para poder acompañaros en nueva cartera que tengáis, y si podemos daros soluciones, si no, para otra ocasión, pero importante que por nuestra parte sí que ahí cabe
esa colaboración. Pues Antonio, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Siempre, además, es un placer, porque no es la primera vez que colaboramos contigo. Nada, simplemente a los asistentes decirles bueno, que el Congreso continúa, que el Congreso avanza. Tenemos a vuestra disposición mañana una serie de sesiones. Os hemos dejado en el chat pues el enlace para que podáis pues mirar un poco las sesiones que más os interesen dentro del Congreso. Bueno, mañana, de hecho, mañana concretamente vamos a tener, un momentito, perdón, que voy a compartir yo pantalla, que llevas compartiendo pantalla durante ya más de hora y media, Antonio. Espera un momentito. Vale. Nada, tenéis básicamente a vuestra disposición las sesiones de mañana, que una va a ser básicamente, vamos a hablar de derecho de familia, la reconstrucción de familias post-divorcio, con Irene Sedin y Javier Wilhelm. Y después, pues una sesión también bastante interesante sobre sobre la ley antifraude, que creo que os puede resultar sumamente enriquecedora. Así que nada, ya sabéis, congresoajamadrid.es, podéis ver un poquito las sesiones. También, para todos aquellos que no hayáis podido visualizar las sesiones anteriores, lo vamos a subir en nuestro canal de YouTube. Y nada, muchísimas gracias a todos por participar, muchísimas gracias, Antonio, y nos vemos en la siguiente, nos vemos en la próxima. Muchas gracias y un saludo a todos. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes.